Bueno, mucho tiempo sin encontrarnos, muchas fiestas, muchas alegrías y ahora retomamos la rutina diaria. Y tiene mucho que ver con nuestro tema, ¿no? La educación. Sí, cómo nos acostumbramos, a qué nos acostumbramos y en general, cómo nos comportamos y cómo podemos educar a nosotros mismos o educar a otra persona a ciertos hábitos o ciertos comportamientos, pensamientos. Shalom Silvan, shalom a todos los que están saludando. Y hoy vamos a hacer un poco de énfasis en la diferencia, si la hay, entre educar y amaestrar. ¿Sí? Nosotros hablamos bastante de la educación y dijimos que, perdón, la educación está compuesta por varias cosas que en síntesis podemos decir tiene tres pasos, ¿no? Vamos a escribirlos acá. Tres pasos o tres partes, ¿no? Uno es lo que decíamos sobre Jinuj, ¿se acuerdan que es educación en hebreo? Con respecto a iniciar, ¿sí? Iniciar a alguien en algo o iniciar en general alguna cosa como la construcción. Entonces tiene que ver con iniciar. Lo segundo que habíamos hablado es sobre estrenar. ¿Se acuerdan que hablábamos de que una vez ya estaba construido, por ejemplo, el tabernáculo o el templo de Jerusalén, el Bet HaMikdash? Se hacía una Hanukkah, perdón, Hanukkah Tabay, que era para estrenar, ¿sí? Tiene que ver también con la educación y hemos también hablado del por qué tiene que ver con la educación. Y por último habíamos dicho que también tiene la cuestión de acostumbrar, ¿está? Lo tenemos acostumbrar. Sí, dentro de estas tres, de estos tres principios o de estas tres líneas, habíamos dicho que teníamos, por ejemplo, más que nada en iniciar y en estrenar, la cuestión de engendrar, que sea con pureza, ¿sí? Que tenga el Gesed y Geburah como es el padre y la madre. Eso lo vimos desde el punto de vista de iniciar o estrenar, que es como cuando uno engendra, cuando uno de vista puro desde un principio. Y habíamos hablado también, y esto más va con la cuestión de acostumbrar, que necesitamos constancia y que siempre nos dirijamos hacia adelante, que estemos en movimiento constante hacia adelante. ¿No es cierto? Todo eso habíamos hablado en su momento sobre la educación, que dijimos que en Ivrit le decimos Jinuj. Vamos a escribirlo acá también. En hebreo. ¿Sí? Eso es en hebreo educación. Ahora, todo eso entonces nosotros ya conocemos con respecto a la educación. ¿Qué sabemos con respecto a amaestrar? Que es lo que nosotros tratamos ahora de ver, cuál es la diferencia entre uno y otro. ¿Sí? Vamos a abrir una página nueva, así vemos qué podemos decir sobre amaestrar. Voy a escribir acá. Sí, tenemos amaestrar. ¿Quién puede decir cuál puede ser uno de los principios o una de las características de amaestrar? Puede ser amaestrar un ser viviente, el que sea, ¿sí? Pueden ser animales, pueden ser incluso también plantas, de alguna manera.
pueden ser personas. ¿Qué es amaestrar? ¿Sí? ¿Cuál puede ser una de las características de amaestrar? Alfonso dice que tiene que ver con un premio. Sí, eso digamos es la parte un poco técnica de cómo se amaestra. A través de un premio uno puede acostumbrar a alguien. Entonces ahí vemos algo de cierta manera. Por ejemplo, entonces decimos que amaestrar puede tener que ver con acostumbrar, cosa que lo dijimos también con respecto a la educación. ¿A quién más se le ocurre algo sobre amaestrar? Claro, lo que nos dice Xiomara acá, premio y castigo. ¿No es cierto? El premio y el castigo pueden llevar a acostumbrar a algo o a alguien a cierta conducta, incluso a cierto pensamiento o sentimiento, también se puede acostumbrar a eso. Si vamos un poco más, además de la costumbre, si vamos más a la parte, por ejemplo, de una planta, nosotros podemos acostumbrar a una planta, o una planta se puede acostumbrar a segregar cierta cosa o a crecer hacia cierto lado, lugar. Por ejemplo, cuando uno pone una planta, ¿sí? A un costado de donde está la fuente de luz, esa planta va a tender a crecer hacia ese lado, ¿sí? Esperanza dice ejecutar ciertos movimientos o conducta, crecimiento. Nosotros podemos entonces más que nada, digamos, estamos hablando de acostumbrar o de dirigir también, ¿sí? Cierta conducta, como es el ejemplo que dijimos de la planta. Más que acostumbrarla, nosotros la dirigimos o la ubicamos de cierta manera para que crezca hacia un lado o hacia el otro, incluso involuntariamente. A veces uno no se da cuenta, puede ubicar la planta en cierto lugar, o la planta crece en cierto lugar, como en selvas, que entonces ahí los colores incluso cambian según la cantidad de químicos, me están faltando las palabras en español, que produce esta planta y cuáles exactamente son los que producen. Eso lo pueden escuchar seguro más detalladamente de mi papá. La cuestión es que entonces nosotros en amaestrar tenemos la cuestión de la costumbre, tenemos la cuestión de dirigir, ¿sí? Tenemos la cuestión de la decisión incluso externa a la cosa o a la persona, ¿sí? No siempre depende de ese objeto, de ese sujeto, qué es lo que va a influir en esa costumbre que se va a desarrollar. Condicionar la conducta, nos dice acá Edwin. Exactamente eso. Sobre amaestrar nosotros dos conocemos todo eso. Vamos a ver qué nos agrega el saber la palabra en hebreo. En hebreo, la palabra amaestrar es iluf. Ahora fíjense, lo vamos a escribir acá a un costado en fonética para que vean algo interesante. ¿Sí? Nosotros tenemos una letra que es la Aleph, que no tenemos para ella un símbolo en español, por eso la voy a poner acá como una comilla. Aquí está. ¿Sí? Luego tenemos la I, luf, la L, la U y la F. ¿Sí? Y luf. Vamos a hacerle un poco de espacio para que vean algo que seguramente se van a dar cuenta enseguida, incluso sin que lo escriba acá. Fíjense, la palabra educación, que es jinuj, tiene algo en común. Claro, se parecen, dice Xiomara, exactamente. Es la raíz de Aleph, muy bien. Ahora vamos a ver exactamente la raíz. Tiene mucho que ver con lo que dice Esperanza. Iluf y Jinuj, fíjense en qué se parecen. Enseguida lo van a poder ver, porque es algo muy notorio.
¿Qué tienen en común las palabras que escribe acá? Iluf y Jinuj. La I y la U. Excelente. Fíjense. La I en el mismo lugar. No solo que tienen las dos I y las dos U, sino que los tienen en el mismo lugar. ¿Sí? ¿Por qué los tienen en el mismo lugar? Esto no es una coincidencia, sino que eso tiene que ver con las estructuras de las palabras en hebreo, que en realidad tiene que ver también con la estructura de las palabras en el español y en cualquier idioma. Exactamente, Esperanza lo sabe bien. Tienen el mismo patrón, que no necesariamente tiene que ser vocálico, en este caso son las vocales. Tienen el mismo patrón, fíjense, segundo lugar una I, cuarto lugar una U. ¿Por qué? Porque generalmente en las palabras, los sustantivos que tienen que ver con acciones, uno de esos patrones que tienen que ver con sustantivos de acciones es el de IU, Jinuj, Iluf, Sipur, Dibur. ¿Sí? Escucharon seguro Sipur, que es un cuento, que también es un sustantivo que viene de una acción, de contar. ¿Sí? Bueno, entonces ese tipo de sustantivos tiene que ver con este patrón. Y entonces podemos ver que hay una relación, ¿sí? Además del concepto, tenemos también una relación con respecto a la estructura de las palabras, que eso aún más nos dice que hay una relación entre estas dos palabras, jinuj, educación, y luf, amaestrar. Vamos a ver lo que nos decía antes Esperanza con respecto a la raíz de amaestrar, que es iluf. ¿Sí? Enseguida vemos claramente, salta a la vista la palabra alef, ¿no es cierto? Entonces vemos que amaestrar tiene que ver, vamos a escribirlo acá, con alef. ¿Por qué tiene que ver con alef? Porque simplemente tienen la misma raíz, ¿sí? Vamos a poner acá alef, fíjense, y luf, vemos nuevamente que esta vez en lugar de tener en común el patrón, tienen en común las mismas letras, la raíz, alef con alef. La segunda, para los que no conocen, se llama lamed, que es la L. Y la tercera, que se ve acá larguita, es la F, F final más precisamente, Fe. ¿Ok? Entonces acá nuevamente tenemos algo que conocemos que es Aleph. Aleph es la primera letra del abecedario, por supuesto. Entonces ahí vemos que para amaestrar también tenemos algo de iniciación. Algo que nuevamente nos conecta con el Jinuj. ¿Se acuerdan que decíamos que tiene que ver con iniciar? ¿Qué más podemos ver en amaestrar? Esta es una palabra que tal vez no la conozcan tanto, pero cuando la digas algunos se van a acordar de ella seguro. Vamos a escribirla acá. Elef. ¿Alguien conoce la palabra Elef? Que también tiene la misma raíz, incluso se escribe igual salvo por el patrón. Muy bien, 1000. Exactamente. Elef es 1000. ¿Qué tiene que ver con amaestrar o con lo que pueda tener que ver con acostumbrar? Nuestros sabios nos dicen que hay una medida siempre que hay que romper para llegar a adquirir algo o una costumbre que se fije, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que siempre nos dan es que no se cobra lo mismo, y eso en la época de los carruajes, de los carros tirados a caballos, no se cobra lo mismo por un viaje de 1000 leguas, podríamos decir, o 1000, lo que se medía en ese momento, que 1001. El 1001 ya es otro, o el 101, depende de cómo se medía, es siempre un precio distinto. ¿Por qué? Porque es como decir, ya es una cantidad fija que tenemos, ¿sí? Entonces cuando uno habla de acostumbrar, de amaestrar, también tiene esa cantidad de veces representada por el 1000 que uno hace algo cuando ya pasa a ser fijo, ¿sí? De esa manera tenemos también al L.
Con respecto a esto de que la costumbre quede fija, lo vemos mucho en los animales. Aquellos que tienen algún animal en su casa saben que en cierto momento hay un clic, aunque el animal se acostumbró, ya sea a hacer sus necesidades afuera, o que después de un millón de veces uno dice, bueno, este perro o este animal ya no se acostumbra más, y hay un vez que esa costumbre se adquiere y el animal lo empieza a hacer ya como una costumbre, un comportamiento condicionado. Escucha cierto sonido y sabe lo que tiene que hacer, o cierta palabra, o cierta mirada, incluso, etcétera. Es cierto momento del día y demás. Hay un cuento muy gracioso con respecto a esto que ocurrió con Rabbi Yonatan Eibeshitz. Rabbi Yonatan Eibeshitz vivió a principios del siglo XVIII, fines del XVII, y en esa época se estilaba mucho, sobre todo en la parte de Europa, digamos, dirigentes cristianos o de otra religión, generalmente los cristianos porque eran los que estaban en Europa, desafiaran a sabios intelectuales de otras religiones, más que nada de los judíos, que eran lo más común en ese momento, en ciertos temas filosóficos que tenían que ver con la fe, con las costumbres, etcétera. Entonces, Rabbi Yonatan Eibeshitz, que era dirigente de 3 comunidades, justamente le pasaba eso, que cada tanto lo desafiaban. Y una vez lo desafió uno de los dirigentes y filósofos de ese momento, y le dijo que según su creencia, la sabiduría, ¿sí? Este filósofo cristiano le dijo que la sabiduría podía vencer a la naturaleza. La sabiduría vencer a la naturaleza. Y Rabbi Yonatan Eibeshitz le dijo, de ninguna manera, a la naturaleza no se la puede vencer con nada. ¿Sí? Siempre la naturaleza prevalece a la sabiduría. Esta forma de pensar de Rabbi Yonatan Eibeshitz se refería más que nada sabiendo que él tenía trato con gente que hacía abodat zará, ¿sí? Idolatría, y sus pensamientos eran llevar ciertos pensamientos de abodat zará al mundo, y ese era el punto de desacuerdo, ¿sí? Rabbi Yonatan decía que una persona que tiene cierta naturaleza va a ser fiel a esa naturaleza, o no necesariamente una persona, pero generalmente cualquier creación va a ser fiel a esa naturaleza, y la otra persona le decía que no, que la sabiduría le podía vencer. En esa época estaba en juego si, por ejemplo, el judío iba a vencer, entre comillas, a la naturaleza y se podía pasar a ser no judío, a ser cristiano, o del otro lado también, si el cristiano podía pasar a ser pensante distinto, etcétera. Entonces Rabbi Yonatan tenía esa línea de que no se podía vencer a la naturaleza. Tanto discutieron el tema y Rabbi Yonatan no se movía ni para un lado ni para el otro de lo que él estaba pensando, que este hombre lo desafió y le dijo, nos vamos a encontrar tal día, a tal hora en mi casa y yo te voy a demostrar que la sabiduría del hombre puede vencer a la naturaleza. Rabbi Yonatan le dijo todo que sí, no se preocupó, siguió estudiando Torah y siguió de largo lo que se decidiría. Llegó el día, llegó la hora, vinieron los mensajeros a avisarle que en una hora tenía que estar, presentarse, porque en ese momento también eso tenía que ver con si mataban a toda la comunidad, si desalojaban a toda la comunidad, si se expulsaban. Entonces él tenía que ir y dar una buena explicación o tener una buena forma de comprobar lo que él estaba diciendo sobre la naturaleza, que es invencible con respecto a la sabiduría. Pero Rabbi Yonatan no se preparó
Rabbi Jonathan lo único que hizo fue seguir estudiando y seguir dirigiendo a sus comunidades, que en esa época eran 3 que estaban en conjunto, y entonces se puso un poco nervioso. Salió, se preparó, salió, y en el camino abrió su petaco, no sé cómo se dice, su cajita de tabaco, para oler y un poco tranquilizarse, ¿sí? Porque él dijo, yo confío en Hashem, vamos a tranquilizarnos. Abrió y se introdujo un pequeñísimo ratón dentro de su cajita. Él estaba tan apurado, no tuvo tiempo de fijarse, de sacarlo ni nada, cerró y salió corriendo, que ya lo estaban viniendo a buscar en medio del camino. Llegó, se sentó y descubrió que había un banquete enorme en honor de esa discusión. De un lado de la mesa sentaron al desafiante cristiano, del otro lado lo sentaron a Rabbi Jonathan, y en el medio estaban toda la gente importante, todos los dirigentes, todos los curas y todos los venían a presenciar cómo Rabbi Jonathan iba a ser desafiado y que iba a perder, y iban a poder hacer distintas cosas con la comunidad, como expulsiones o convertirlos como ellos querían. Entonces, ¿qué es lo que dijo el desafiante? Tengo la manera de demostrar que la sabiduría del hombre vence a la naturaleza, y lo voy a demostrar de la siguiente manera. Se abrió la puerta del lugar y apareció un gato vestido de mozo, el cual llevaba en una bandeja los vasos, las copas, la bebida que iban a empezar a servir. Todo el mundo empezó a aplaudir, se levantó de sus pies, empezaron a gritar de emoción, y Rabbi Jonathan se puso nervioso, porque ahí es como que lo estaban desafiando con algo muy práctico que él no se había preparado para nada. Y nuevamente abrió su cajita de tabaco para oler y tranquilizarse, cosa que era muy común en esa época. ¿Y qué salió de la cajita? El pequeño ratón. El gato ni siquiera le dio a nadie oportunidad de ver qué es lo que estaba sucediendo, y enseguida se lanzó a la casa del ratón, tirando todos los vasos, pasando por arriba de la mesa, etcétera. No hubo necesidad de palabras, pero ahí se vio delante de todos que en realidad la sabiduría no alcanza para vencer a la naturaleza. Un gato sigue siendo gato, por más que lo vistamos como lo vistamos y lo acostumbremos como lo acostumbremos. Amaestrar no hace que cambie la naturaleza, ¿sí? Ahora, cuando nosotros contamos esta historia, decimos, entonces no tenemos ninguna chance de nada, porque si en realidad la sabiduría no vence a la naturaleza, ¿qué estamos haciendo? ¿A quién estamos engañando con lo de educar, con lo de sobreponerse al Yetzirah? Nos dice Silvana, eso quiere decir que no involucro mucho el razonamiento, es como más mecánico, sistemático. Digamos que estamos hablando acá de la sabiduría humana, si puede vencer o no a la naturaleza, ¿sí? Así que lo del razonamiento, lo de la parte mecánica y sistemática tiene que ver, pero no es solamente eso. Y por eso nos preguntamos, y eso en realidad preguntaron también los sabios a Rabbi Jonathan Eibeshitz en su momento, y él también escribió libros al respecto. Tiene que ver justamente con eso. ¿La sabiduría alcanza? Y si no alcanza, entonces ¿cómo hacemos? ¿No? Entonces no tenemos ninguna chance. Para eso viene la tercera cosa que tenemos que tomar en cuenta con respecto a Iluf, con respecto a maestrar, que es el versículo principal que tenemos en la Torah sobre Iluf. Vamos a escribirlo acá en hebreo y después ponemos también la... Un momento. Ahí está. Después ponemos también la fonética para que lo puedan leer. Alefja Jochma. ¿Sí? Alefja
Jochma. Ya enseguida vemos que esta primera palabra tiene las mismas letras que Aleph, que Elef y que Iluf, ¿sí? Aleph HaJochma, y está tomado del libro de Job, capítulo 33, fíjense, y también versículo 33, que no por nada es capítulo Gal y versículo Gal, ¿sí? Que tiene que ver también con descubrir. Y vamos a ver qué es lo que nos dice este versículo. Este versículo viene de Job, como decíamos recién. Seguramente que la historia de Job ustedes la conocen. Vamos a tratar de agregar algunos detalles importantes. Este versículo lo dice uno de los 4 personajes, digamos amigos entre comillas, porque no necesariamente eran amigos, de Job, cuando vienen a consolarlo. ¿Por qué lo consolaban? ¿O por qué hablaban con él más que consolarlo? Porque Job era una persona que tenía todo en la vida, ¿sí? Tenía hijos, tenía hijas, muchos, tenía ganado, tenía casa, tenía todo lo que una persona en ese momento podía esperar, tenía salud, así que al no faltarle nada, él siempre estaba contento, siempre ayudaba a todos, siempre aconsejaba, siempre se portaba como corresponde y era considerado tzadik a los ojos de Dios. Vinieron los ángeles por un lado y el ángel del mal, por decirlo de alguna manera, del otro, y le dijeron a Dios, más que nada el ángel que trataba de probarlo, le dijeron, ¿cómo no va a ser un tzadik si tiene todo en la vida? ¿Cómo no va a ser un tzadik? Seguro que va a justificar todo lo que vas a hacer en el mundo y que va a decir que todo lo que Dios hace está bien, si no le falta nada. Entonces los ángeles, por el otro lado, el resto de los ángeles le dijeron a Dios, no hay problema, ponelo a prueba. Si nosotros sabemos que él es un tzadik y él lo va a poder sobrellevar. Entonces Dios, ¿qué hizo? Le mandó un mensajero que le informó que todo su ganado estaba perdido. Otro mensajero que el resto también, las ovejas, etcétera, todo, no le quedaba nada más. Y un tercer mensajero que le dijo que todos sus hijos que en ese momento estaban en la casa de su hijo mayor se habían muerto, ¿sí? Cosas que habían pasado de verdad. Él, por supuesto, cada vez que recibió una mala noticia, hizo duelo, sobre todo cuando los hijos murieron, hizo duelo, pero todas las veces dijo, Dios da, o Dios dio, Dios se llevó, lo tomó de vuelta, así, sea bendito el nombre de Dios. Entonces, todos los ángeles vinieron a Dios y le dijeron, no, bueno, ahora tenemos la prueba, es un tzadik, por más que ahora le sacaste todo le pasó al revés de lo que esperaba, mucho dolor, y sigue bendiciéndote y sigue diciendo que lo que haces es justo, está todo bien. Y entonces vino nuevamente el Satán, el Malach Hamavet, el ángel del mal, y dijo, bueno, eso para ser, si es un tan tzadik, no va a desdecirse con tan poca cosa. Eso es porque todavía no le hiciste nada en su salud. Pero cuando tenga problemas de salud, seguro se va a dar vuelta el asunto. Entonces Dios le mandó Shin, que son como una especie de lepra, ampollas, llagas en todo el cuerpo, cosa que también hacía que nadie se le quiera acercar. Entonces ya no tenía casa, no tenía familia, no tenía nada, y ahora tampoco tenía salud. Y entonces vinieron 3 amigos, que ya se los nombra desde un principio, para poder consolarlo. Pero ya Job estaba desconsolado completamente y dijo, esto no puede ser, Dios me lo está haciendo a propósito. Porque hasta ahora, mientras tenía todo, aunque me sacó todo lo que yo tenía, yo igual seguía bendiciendo a Hashem. Pero ahora lo único que quiero es morirme. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Para qué lo hace Dios? Sí, incluso siguió sin maldecir a Dios, ni nada, por más que la esposa le ofrecía, le decía, ahora seguís bendiciendo a Dios. Nada, él no lo maldijo a Dios ni nada por el estilo, pero dijo, no, acá algo me están haciendo a propósito, no puede ser, porque Dios va a querer que yo me muera. Entonces ahí sus amigos
también se dieron un poco vuelta, estando ahí en la calle, incluso afuera, porque está escrito que él ya tenía casa, no tenía nada y nadie se le acercaba demasiado, así que estando afuera, sus amigos sentados cerca de él, le empezaron a cada uno a dar su sermón. Es decir, ¿cómo puede ser que hables así? Entonces nosotros no vamos a ser tus compañeros más, no te vamos a querer más, como sos lo contrario de lo que pensábamos. Y él, entonces le empezaron a decir, seguro pecaste. Y por eso te mandan lo que te mandan, porque Dios manda solo cosas buenas al que no peca, y al que peca, él le manda las cosas malas. Así que tienen que ver. Y yo decía, yo no hice ningún pecado, no hice nada. Así que no puede ser por eso, porque yo sé exactamente cómo me comporté, no hice nada malo. Y los amigos seguían en la suya, entonces al final se tuvieron que callar porque no había forma de convencer a Job. Y ahí apareció una cuarta persona que hasta ese momento ni siquiera se la nombra en la Torah, que es Elihu ben Berachel Habudí. ¿Sí? No les digo este nombre sin ningún motivo, sino porque hay distintas acepciones con respecto a quién era esta persona. Y esa persona le da 4 contestaciones a Job. La segunda empieza con las palabras Alef Ha-Jochma. ¿Sí? Te voy a enseñar, o te voy a Alef, ¿sí? Puede ser enseñar desde el punto de vista de maestrar, enseñar desde el punto de vista de Alef, que es el comienzo. Se utiliza de esa manera en el hebreo, es un tipo de enseñanza. ¿Qué es lo que le va a enseñar? Jochma. Jochma es sabiduría. ¿Y qué es lo que le dice en este segunda contestación que comienza con esto, con estas palabras? Ahí le dice, lo primero que la persona tiene que saber es que hay Ashgaha Pratit, que hay providencia divina y todo tiene un motivo por más que no lo sepamos. ¿Sí? Y que no hay nada malo que viene desde arriba, no hay nada malo que viene de Dios. Sí, esto se lo dice a una persona que pasó todo lo que pasó Job. Y él, en la primera contestación, ya le había dicho que él ahora abre la boca para contestarle, porque vio que los amigos no tienen nada sabio, nada inteligente para decir. Dijo, hasta ahora me quedé callado porque soy el más joven de todos y yo respeto la sabiduría de los mayores, pero veo que estos mayores no tienen nada bueno para decir, nada inteligente, entonces lo digo yo. Eso es lo que dice en la primera contestación. En la segunda contestación, que vienen una toda atrás de la otra, no es que espera que alguien le conteste, la segunda la comienza con esto, con Alef Ha-Jochma, que dice la base de del aprender, la base de incluso el comportamiento, la base del Iluf, es la Jochma, es la sabiduría. Con eso que nos está diciendo, que cuando nosotros hablamos de maestrar, vamos solamente a la parte básica, a la parte de la Jochma, que es el primer nivel. Es necesario, es esencial, pero es solamente el primer nivel. Es solamente una parte, ¿sí? Que no tienen por qué ser primero, segundo, tercero en el orden cronológico del aprender o de la educación, pero es solamente una parte, es la más básica, ¿sí? Y ahí tenemos también la contestación sobre lo de Rabbi Yonatan Eibeshitz, que él dice, la sabiduría no puede vencer a la naturaleza, con la sabiduría sola no es suficiente, y eso lo vemos con el gato, pero más de ahí no podemos ir con el gato, o con la planta, o con el perro, ¿sí? Con amaestrar tenemos solo una parte. Eso no quiere decir que no la necesitemos, esa parte la necesitamos y la tenemos en la educación, ¿sí? Que es lo que tenemos acá, el acostumbrar, ¿sí? E incluso la parte de iniciar. En estos puntos tenemos también la cuestión de amaestrar, pero eso no es suficiente. Por eso nosotros acá tenemos 3 partes, Jochma, Binah y Dat, ¿sí? Que lo podemos ver de atrás para adelante, de adelante para atrás, y lo vamos a ver cómo funciona exactamente con respecto a la esencia de Jochma, Binah y Dat, Chesed, Gvura y Tiferet. Pero tenemos que saber que la parte de amaestrar tiene 2 cosas importantes que tomar en cuenta. Una
que es solo una parte de la educación, y otro que es una parte de la educación. Es decir, no podemos prescindir de la parte que tiene que ver con acostumbrar y amaestrar, pero no podemos quedarnos solo con eso. Necesitamos la parte también del desarrollo, es decir, que tenga las tres partes, de Jochma, de Binah y Dat. Porque por un lado la parte de Jochma es la parte de iniciar, ¿sí? Nosotros lo sabemos que la parte básica con respecto a cualquier desarrollo es la parte de Jochma, que es la idea inicial, ¿sí? Que es llevar a alguien a descubrir la idea, ¿sí? A nosotros mismos o a quien sea, descubrimos el punto principal, el punto inicial, digamos. Luego tenemos la parte del desarrollo, que es la Binah, y lo vemos acá un poco con estrenar, porque eso es lo que hacíamos con el Mishkan, con el tabernáculo, con el templo, con todo lo que nosotros estrenamos es una vez que está desarrollado, ¿no es cierto? Pero al estrenarlo, nosotros pasamos a la tercera parte, que es la parte de Dat, que es cuando se conecta también con inicial, porque sabemos que es como un círculo, es no una línea recta. Y tenemos a la parte de acostumbrar, que es una vez que ya iniciamos y estrenamos, es decir, que empezó a correr, digamos, eso que iniciamos, empezó a utilizarse o a expresarse, tenemos que hacer que esos pasos vuelvan a repetirse, 1, 2 y 3, 1, 2 y 3, muchas veces para llegar a que se acostumbre. ¿Ok? Pero si nosotros desconectamos a la costumbre del iniciar y el estrenar primero, pasa a ser solamente la parte básica de Jochma, que es solamente la base, que es solamente la parte técnica, que podríamos decir que sería el Gesed después del Dat. ¿Ok? Por eso nosotros sabemos que esas tres partes siempre van conectadas una con la otra, de atrás para adelante y de adelante para atrás. E incluso podemos empezar desde el 2, etcétera. Lo importante que tenemos que saber acá no es el orden tanto, sino que la parte de Jochma, la parte de amaestrar, perdón, es solamente la base, es solamente una parte, y eso no puede vencer a ninguna naturaleza. Eso solo no alcanza. Cuando nosotros queremos que el cambio sea de raíz, ¿sí? Hablando de naturaleza, tenemos que tomar en cuenta las tres partes de la educación, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de las tres partes, un poco lo dijimos anteriormente, pero lo vamos a ir desmenuzando mucho más a medida que pasen las clases. Lo que nosotros vamos a ampliar un poquitito más acá es cuál sería el orden o el lugar que ocupa la parte de amaestrar en la educación. Porque a veces nosotros decimos tenemos que hacer un cambio radical, un cambio profundo, pero también urgente. Y tenemos el tiempo de esperar que eso surja de una manera profunda y de una manera verdadera, digamos, de un cambio de naturaleza que a veces puede llevar una vida entera o a veces puede llevar mucho tiempo. Podemos esperar a que eso suceda. Nosotros queremos empezar a darse de acá, por ejemplo. Nosotros queremos empezar a comer kasher, o nosotros queremos empezar a contestar mejor, cualquier sea el ejemplo. Podemos esperar a hacer un trabajo interno extenso de tal manera que la naturaleza cambie sin llegar a la parte de la acción, de la parte técnica, la parte que nosotros vemos cuando maestramos. Bueno, por eso tenemos que nuevamente incorporar la cuestión esa de no ver las cosas de una manera lineal, sino de una manera más global, una cosa más esférica, ¿sí? De algo que sea no solamente tridimensional, sino que sea completamente enfocado al mismo tiempo de 5 dimensiones, ¿sí? Y por eso nosotros tenemos que tomar en cuenta que el adentro influye hacia el afuera y el afuera hacia el adentro. Es decir, que lo que nosotros veamos reflejado
en nuestras acciones, cuando el cambio sea radical desde adentro, también lo podemos hacer a la inversa y lo mejor es al mismo tiempo. Es decir, que las acciones técnicas y de amaestramiento, de acostumbramiento, influyan en lo que es la esencia de la persona o esto que quiere adquirir. Sí, porque para darse de acá, por ejemplo, uno dice, no, yo no quiero darse de acá, sí, caridad, lo que se dice en español, desde el punto de vista técnico. Yo quiero sentir que lo estoy dando de corazón. Quiero sentir cuando recibo mi sueldo que una parte le pertenece a la gente necesitada. No quiero sentir incluso que es mía. Quiero algo de tal manera que sea ya una sensación, un pensamiento que influya en todas las partes de mi ser y que venga desde adentro. Pero hasta ese momento entonces que la gente se muera de hambre esperando que eso me surja, por más que lo trabaje o lo estudie. No, tenemos la parte inversa, tenemos la parte de que uno trabaja consigo mismo desde adentro, ¿sí? Que puede ser la parte de iniciar, pero también tenemos la parte que viene desde afuera, que la acción lleva también a un cambio radical interno. Por supuesto que no tenemos que quedarnos ni solo con uno ni solo con el otro. Al mismo tiempo hacer las dos cosas. Por eso cuando nosotros aprendemos cualquier cosa, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan cuando aprendieron a leer, que había un sistema, ¿sí? En algún momento de la educación, que hacía que los chicos aprendamos el abecedario de memoria, ¿sí? Sin tratar de leer. Primero, sépanse las letras de memoria. Y memorizábamos con canciones, y memorizábamos con palos y con golpes, pero memorizábamos el abecedario. Lo mismo las tablas de multiplicar, ¿no es cierto? Uno las estudia de memoria, y en algún momento, cuando las utiliza, dice, para esto necesitaba las tablas, para esto necesitaba las letras. O incluso de manera tan natural lo hace que ni siquiera dice ese ¿ok? Pero con el tiempo la educación con respecto a la enseñanza de estas cosas técnicas fue evolucionando y para bien o para mejor la gente se dio cuenta que hacía falta o que era más útil al mismo tiempo ir mostrando palabras que comienzan con esta letra o que tienen esta letra y que la parte, incluso aunque todavía no sepan leer, el verlo, la parte técnica de acostumbrar a ver esto incluido en una palabra o a ver esas reglas de multiplicar incluidas en un ejercicio, hacía que eso influya también a acordárselas, que es la parte más técnica, ¿sí? En el hebreo, por ejemplo, en la forma tradicional de aprender hebreo, eso ya está incorporado desde un principio. Los chicos empezaban leyendo a los 3 años, hasta hoy en día. ¿Y por qué? Porque el sistema incluía la práctica inmediata, incluso sin saberse de memoria todavía todas las letras, ¿sí? Estaba la parte técnica, que es importantísima, pero también estaba la parte de utilizarlo. Entonces nosotros tenemos que entender que lo que nosotros queremos hacer con la educación propia o de otra persona es que ese cambio sea interno y sea externo y trabajar en esto al mismo tiempo, no solamente para ahorrarnos el tiempo, ¿sí? Sino porque eso es influir en la parte interna y en la externa al mismo tiempo, porque una hace que sea más fructífera la otra. Y eso es lo que nosotros vemos acá con en la cuestión de Job, que esa persona que aparece y le cuenta todo esto así de golpe, era descendiente de Abraham Avinu, ¿sí? Era el hijo de Barajel, que era el hijo de Bud, que era el hijo de Nahor, no descendiente, perdón, sino de la misma línea, el hermano de Abraham, que es el que tiene que ver con la Jochma, y eso ya lo habrán estudiado muchas veces. Entonces por eso tenemos acá a este Eliú, que aparece así de la nada, porque decimos que es descendiente de Abraham, pero también, no descendiente, sino pariente de Abraham,
Pero también hay de nuestros sabios que dicen que era uno de los ángeles que luego se convirtió en Eliyahu Naví, Eliyahu el profeta, que estuvo presente mientras había toda esa discusión en el cielo, y por eso sabía a ciencia cierta el por qué le estaban pasando las cosas a Job. Bueno, eso llevó por supuesto a Job a hacer un cambio interno tal que tuvo el mérito de que Dios le dé una contestación él mismo y luego le devuelva también todo lo que él tenía y que le nazca nuevamente la misma cantidad de hijos, etcétera. Hay quienes dicen que todo el libro de Job es solamente una parábola para enseñarnos cosas. Hay quienes dicen que no, que fue una persona que existió de verdad. Hay quienes dicen que era uno de los consejeros de Paró, etcétera. Pero haya existido o no haya existido, lo importante es que es todo un libro entero de enseñanza. Y de este debate interno que tenemos a veces de ¿por dónde va la educación? ¿Es amaestrar a una costumbre? ¿O tal vez es algo más? Y si es algo más, ¿qué es ese algo más? Eso lo vamos a ir viendo en las próximas clases. Tenemos que terminar ya, tengo que irme a otra clase, pero les voy a pedir, por más que sé que tienen un montón de cosas para hacer durante la semana y la vida, que traten de fijarse cuáles son las cosas que ustedes querrían que cambien con respecto a algo que puede tener que ver con el acostumbrar y amaestrar, para que podamos traer acá ejemplos prácticos de cómo sería bueno educar con respecto a ese punto, ¿sí? Puede ser, por ejemplo, algo que tenga que ver con la salud, puede ser algo que tenga que ver con la educación de los hijos, puede ser algo que tenga que ver con cualquier otra cosa. Quiero que haya ejemplos, digamos, sí, exactamente, Silvana, que tenga algo real para ustedes, que no sean ejemplos de mi vida, sino que sean ejemplos que ustedes puedan utilizar en la vida propia de ustedes. Yo también voy a traer algunos ejemplos míos, por supuesto, pero si ustedes traen ejemplos de ustedes, vamos a tomar cada una de estas partes de la educación para ver cómo se reflejan en eso que ustedes querrían incorporar o cambiar en la vida de ustedes mismos. ¿Ok? Bueno, nos vamos despidiendo que ya se termina la clase. Shalom a todos, un gusto como siempre. Y nos encontramos nuevamente la semana que viene. Fíjense el horario porque en Israel están cambiando los horarios. No sé si ya va a haber cambiado o no. Así que estén atentos. Shalom a todos.